el tercer capítulo de Capitanes y para no alargarlo mucho y directamente un poco al contenido, tenemos el placer de contar con Carlos Roberto Izquierdo, conocido como Cali, su segunda temporada en nuestro fútbol, en el Real Sporting, jugador con paso en el fútbol argentino, Atlanta, Lanús, incluso por el paso por el fútbol mexicano como Santos Laguna, con gran trascendencia en Boca Juniors y ahora pues en el Real Sporting. Tenemos la fortuna principalmente porque creemos, y así un poco lo denominamos, como ese capitán de los de antes y creemos que puede seguir aportando mucho a la figura del podcast. ¿Qué tal, Cali? Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Sí, realmente me considero un poco así, no sé si por mi edad, por el tiempo que llevo en el fútbol, pero sí, un capitán de antes, tratando de inculcar en la gente nueva esos valores que teníamos, que me inculcaron a mí gente más grande todavía, así que gracias por este recibimiento. Te preguntaré luego por los jóvenes y por esa evolución, pero como siempre hacemos, me gustaría saber qué es para ti la capitanía, Cali. Y la capitanía para mí es una responsabilidad importante dentro de un equipo de fútbol. Yo creo que uno al ser capitán tiene que ser ejemplo, tiene que predicar con el ejemplo. A mí me gusta hacerlo de esa forma, porque a mí me gusta exigir, pero primero me tengo que exigir a mí mismo. Tengo que ser ejemplar y tengo que lo que les voy a pedir a mis compañeros o lo que voy a pedir al grupo, representarlo de la mejor manera, tratar de fallar lo menos posible y cuando por ahí hay momentos que te toca fallar, saber reconocerlo, saber pedir una disculpa, saber actuar acorde a lo que uno dice. Es clave lo que uno dice, que vaya de la mano con lo que se hace más que nada, porque si no uno pierde credibilidad, hace que por ahí la gente que está alrededor dude de lo que por ahí el mensaje que se intenta transmitir, de lo que se intenta lograr. Entonces, en ese sentido, para mí, ser capitán significa eso, estar atento y pendiente de todo lo que pueda ocurrir, acercar las distintas partes, porque uno convive con compañeros de profesión como jugadores de fútbol, pero también tenés cuerpo técnico, tenés dirigentes, hay un montón de aristas que hay que estar pendiente y que obviamente para una sola persona, para un solo capitán es difícil. Entonces también saber apoyarse, saber rodearse de gente que pueda complementarse a lo que uno hace. Te lo pregunto porque muchas veces la capitanía parece ese privilegio, ¿no? De representar a un grupo por llevar el brazalete, que da la sensación de que solamente viste esa figura, ¿no? Por lo que representa en el partido, ese distintivo. Pero lo dices de una forma clara y creo que cuando te refieres a la parte de no fallarle al grupo, te refieres no solamente no en el terreno de juego, sino te refieres a todo eso que comporta el día a día, el respeto al trabajo, el respeto al grupo, el mirar por el bien común. Te refieres un poco a eso, ¿verdad? Sí, yo creo que es más importante eso de lo que puede llegar a ser un capitán dentro del campo de juego, porque en el día a día está la clave. En el día a día se trabaja lo que se quiere lograr o llegar a ser dentro del campo. Después dentro del campo para mí somos 11 jugadores, con otros que entran. Obviamente que el capitán dentro del campo ejerce su rol de liderazgo, de guiar a los compañeros, por así decirlo, por marcar ciertas pautas, por marcar el camino, por transmitir por ahí el mensaje del entrenador, a través del capitán lo puede mostrar o lo puede aplicar dentro del campo, pero es clave en el día a día, de esas normas, esas pautas, cómo se hace la convivencia, esos valores que pregona el equipo, saber la idiosincrasia de un club, por ejemplo, cómo llevarla a cabo también dentro de un vestuario, de la gente, de cómo representar a la gente, a los aficionados. Creo que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que no es fácil llevarla a cabo. Entonces, me ha pasado que yo considero mucha gente que son líderes positivos, con distintas características, o varios capitanes que no tienen por qué llevar el brazalete.
brazalete es una distinción que se hace para marcar dentro del campo de juego, pero después me ha tocado tener muchos compañeros que no portaban el gafete y sin embargo eran los líderes, los que manejaban, los que llevaban la batuta dentro del vestuario. Yendo a esto que comentas, ¿cómo se elige un capitán? ¿O cómo crees que tiene más legitimidad el capitán, ¿no? Sabes, por mi experiencia he visto distintas formas, ¿no? Pues ser capitán por herencia, ser capitán porque el grupo decida que hay que elegir esa figura, o incluso ha habido clubes, ¿no? Que llegan a la imposición en el buen sentido de decidir que el club o el entrenador decide que alguien tiene que llevar el brazalete. ¿Tú cómo entiendes que debe ser elegido el capitán de un equipo de fútbol? Sí, a mí me ha tocado ser capitán, o sea, a través de distintas situaciones, porque lo decidía el entrenador, se ve que en conjunto con la dirigencia, con la directiva del club, otras veces porque lo elegían los compañeros, después me ha visto, acá en España pasa mucho que lo hacen por el tema de la cantidad de temporadas que se llevan dentro de un club. A mí me parece que la mejor forma es que buscar unanimidad, que estén todos de acuerdo, que los compañeros sobre todo se sientan representados por ese jugador y que también sea una figura importante para lo que es la institución, para lo que es el club. Quiera o no, el capitán va a tener relación, va a ser el centro de lo que va a ser las conversaciones o las distintas situaciones que se puedan generar, lo que va a unir las tres patas sería de lo que es la institución, tanto jugadores como dirigentes y cuerpo técnico. Entonces creo que alguien elegido por todos sería lo mejor. Después, yo como capitán, yo siento que más allá de tener una relación, un vínculo claro con todos, a la hora de los bifes, como decimos en Argentina, yo me debo a mis compañeros, porque son los que entran a la cancha conmigo y se juegan la vida. Y si yo pretendo exigirles y conseguir que den el 100%, tienen que notar de que yo estoy con ellos a morir. O sea, entiendes que el capitán legítimo es cuando los compañeros te eligen, es decir, hay esa votación, pero para eso principalmente te tienen que conocer y para partir de conocer ser ese ejemplo. Pero tú, Cali, corrígeme si me equivoco, has sido capitán muy tempranero en los equipos en los que has estado. Sí, yo llegué a México con 25 años y a los 6 meses yo era capitán del equipo. Después en Boca también, llegué a Boca y había figuras muy importantes dentro del plantel. Sí es cierto que hubo muchos jugadores que se fueron a los 6 meses de llegar, que se reestructuró todo. Me tocaba ser el segundo capitán después de Carlos Tevez, por ejemplo, y con él un poco manejábamos lo que era todo el vestuario, todo lo que era lo que manejan en realidad los capitanes. Y después cuando se fue Carlos quedé yo como capitán y llegué acá. Un poco fue también por deseo de la directiva al principio, que elegían 5 capitanes y me habían incluido entre los 5 capitanes, pero ya esta temporada se hizo por votación y creo que es el mayor regalo que te pueden dar, ser capitán por elección de tus compañeros. Porque nosotros dentro del fútbol queremos tener el respaldo ese de todos y no hay mayor satisfacción que esa. Pero háblame de las funciones, ¿no? Me lo has explicado muy bien. Te hablo de las funciones porque el capitán no solamente es esa función de intentar explicar o sobre todo ser ese ejemplo para ese día a día, sino también, dependientemente del club, y tú que has estado en clubes de impacto, también eres ese portavoz para todo aquello cuando las situaciones no son positivas, ¿no? Y más has estado en clubes que tienen, como el que estás ahora, el Real Sporting, o clubes como Boca, o en México, o en Argentina, mejor dicho, también. Pero son clubes que también te hacen ser el portavoz, no solamente de fuera adentro, o sea, de dentro de ti hacia el grupo, sino también para la masa social. ¿Cambia mucho la figura del capitán? Depende del entorno que tengas. Sí, obviamente va de acuerdo a cada club. En Boca había una repercusión muy grande de todo lo que ocurría, entonces
obviamente había que tratar de, en momentos calientes, que se presentaban las cosas duras, tratar de mantener la calma, de bajar un mensaje claro, de no meterle más presión por ahí a los compañeros de lo que hacía falta. Sí, yo creo que la clave también pasa por conocer en dónde estás, entender cómo se presenta cada situación, conocer también mucho a tus compañeros. No es lo mismo transmitir un mensaje a un compañero que a otro. No, hay que medir muchas situaciones. Hay momentos de crisis donde hay que dar la cara y absorber esa presión. Entonces, es lo que decís, hay distintos tipos de situaciones que se presentan y hay que tratar de, con las herramientas, con la experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera, resolverlo de la mejor forma posible. Has explicado el ser el ejemplo, pero ¿qué sucede cuando eres capitán y te elige un grupo o el entrenador pues no le da esa importancia, ¿no?, al trabajo que puedes hacer de cara al grupo para mirar el bien común? Pero ¿y qué pasa además cuando tu figura no cuentas en el día a día en el sentido de ser un titular, ¿no? Te sientes apartado en el sentido de no contar dentro de los 11 de forma constante. El capitán, después de esa responsabilidad que tú bien explicas, que te otorga el grupo, muchas veces tu situación la tienes que dejar a un lado. Sí, es difícil separar eso, porque uno, por más que sea el capitán, obviamente quiere jugar. No Claro. conozco un futbolista que no quiera jugar y a veces cae mal, puede ser que tengas malos días, que la situación en la que te encontrás, y es complicado separar una situación de la otra, porque seguís siendo el capitán, seguís siendo ese líder, tenés que ser todo el tiempo positivo, pero por el otro lado está tu situación personal que por ahí te afecta. Y por ahí encima en personas como yo, que me pasa que soy muy demostrativo, que trato de estar atento, de ejercer el 100% en cada entrenamiento. Cuando tengo un día malo, por ahí se nota mucho. Y al notarse, a tus compañeros por ahí se dan cuenta más y empiezan a verte como que estás haciendo, porque sos el que nos tendría que guiar, el que tendría que mantenernos a todos, y ahí es donde es la parte complicada, donde no sabes diferenciar, donde no te das cuenta, decís yo quiero jugar, y te enfadás, pero por otro lado tenés que ser un ejemplo porque tus compañeros te necesitan. Por eso que ahí sale la capacidad que tiene cada uno de darse cuenta, de dar vuelta a la página, de saber diferenciar las cosas. Y por ahí en mi carrera no me había tocado el hecho de ser capitán y no jugar. Y esta temporada arranqué desde atrás, pero era un desafío para mí. Lo tomé de esa forma y traté desde el día uno de ser intachable en nada. Y bueno, y como todo futbolista, tener la posibilidad de dar vuelta a la situación y ganártelo. Y creo que la mejor forma, el mejor ejemplo que pueda haber es ese, de que trabajando, esforzándote, aprovechando oportunidades, siempre siendo positivo, te va a llegar la oportunidad. Y ojalá que cualquier jugador, más allá si sos capitán o no, que entiendas aparte que el enojo o el fastidio no te van a llevar a nada. Sin embargo, el trabajar duro, el esforzarte, van a hacer que en algún momento tenga la oportunidad y si estás preparado y la podés aprovechar, la situación cambia por completo. Claro, te lo digo más que nada también un poco por experiencia, ¿no? Representar a un grupo, ser una persona que tú quieres, legitimar eso que han elegido, de que tú eres el ejemplo, tienes que partir del ejemplo, de ser cumplidor y de sumar, cuando muchas veces no, por mucho que el bien común es cierto, ¿no? Que el bien común, si el equipo consigue un objetivo, todos salen ganando, pero en ese proceso, cuando no te sientes parte, por lo que sea, ¿no? Porque el entrenador cuente menos contigo, porque no te estén saliendo buenos partidos o porque realmente directamente no juegues. Y cuando te hablo de no contar es que te puedes encontrar que un entrenador llega y ese capitán legitimado por el vestuario, pues a lo mejor su figura no le da tanta relevancia o no valora tanto ese trabajo por el bien común
y lo creo que lo has explicado, ¿no? Desgasta ser un capitán como pregunta de todo lo que hemos hablado, dejar tu situación al lado, todo ese foco que tienes que absorber, que muchas veces puede afectar a tu rendimiento. ¿Consideras que desgasta esa responsabilidad que te otorga? Sí, yo pienso que sí. Hay por momentos que cuando las situaciones encima no se dan como uno pretende, que empiezan a haber conflictos, que ocurren cosas y uno trata de ayudar, de dar una mano, de ver cómo se soluciona. Es complicado porque también tenés que entrenar y trabajar y ganarte ese lugar en el día a día. Y por un lado tenés tus problemas personales y tratar de solucionar los problemas que pueden surgir en todos los niveles, ya sea desde compañeros que tienen problemas en su casa o compañeros que no siguen eh, las pautas o las normas de convivencia que habíamos establecido antes de arrancar la temporada, inconvenientes que pueden surgir por disputa con distintos, ya sea con un entrenador o lo que pueda ocurrir con algún directivo que te exigen, que dicen a ver qué pasa, por qué esto, por qué lo otro, entonces por momentos se hace complicado. Entonces, ahí donde hoy creo que te comenté que es importante tener gente al lado, compañeros que también puedan ejercer ese mismo rol con distintas características. Por ejemplo, yo soy más serio y me cuesta más, por ejemplo, en el día a día ir a hacer un chiste, una broma con los más jóvenes, y sin embargo tengo 2 o 3 compañeros que sí, que son más de ese estilo. Entonces, después ellos van, transmiten un mensaje o hablan con ellos, son más cercanos y después me lo comunican a mí y buscamos la forma de resolverlo. Y en ese sentido pienso que hay que saber delegar, que no absorber toda la carga uno, porque si no, sí se hace muy pesado. Me pasaba en Boca que Boca es gigante, como si fuese, no sé, Real Madrid Sí, o sí. Barcelona acá, incluso con la locura con la que se vive en Argentina. Entonces, por ahí surgían muchísimos problemas de distintas cosas y hay mucha exposición aparte. Entonces, tenés que tratar de resolver las cosas puertas adentro y tenés también familia, amigos, gente de todos lados que vienen, que te preguntan y qué pasa y qué esto. Y Ya. entonces, ahí donde vivís con una presión y una carga muy grande, que tenés que saber diferenciar de lo que vivís en el club con después lo que te pasa en tu casa, con tu familia, porque esos problemas tenés que tratar de no llevarlos a casa, porque si no, ahí sí se convierte todo en una locura. Has hablado de jóvenes, han cambiado mucho los jóvenes. Te voy a decir, cuando nosotros éramos jóvenes, a cómo nos trataban o cómo era ese capitán respecto a nosotros o cómo éramos nosotros mismos cuando entrábamos a un vestuario, a los jóvenes que te empiezas a encontrar. Ahora te lo digo porque yo cumplo años, pero me sabe mal decírtelo, Cali, tú también, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es muy distinto. Por ahí con la gente más grande de los vestuarios hablamos. Me pasa con Roque Mesa ahora, por ejemplo, que Roque es de mi época. O Cote, por ejemplo, y decimos, pensar, nosotros cuando éramos jóvenes entrábamos a un vestuario y ni respirábamos por miedo a que los grandes nos dijeran, nos dijeran algo, o, por ejemplo en fisioterapia, que vos ves a los jóvenes arriba de la camilla y nosotros para tirarnos arriba de la camilla teníamos que esperar hasta las 3 de la tarde, capaz, que se fueran todos los más veteranos para poder pisar, porque si no te echaban, literalmente te echaban. Y nosotros ahora no sé si somos un poco más blandos los líderes o ha cambiado. La verdad que para mí sí es eso. Hemos cambiado mucho. Ya de por sí la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, hace que los jóvenes en ese sentido sean más atrevidos, por así decirlo. Sí respetan, pero a veces siento como que te miran de reojo, te están probando todo el tiempo. Eh, pero bueno, yo creo que es parte del cambio, de lo que va, de cómo va evolucionando todo y hay que aceptarlo, pero hay que tratar de mantener algunos de esos valores, porque eh,
creo que ciertas cosas están bien y después en otras cosas tenemos que ir aprendiendo de lo que viene. No, no está mal ir adaptándose a las distintas cosas que pueden llegar a ocurrir. Sí, pero hemos pasado de prácticamente los jóvenes llevar todo el material, de llegar a un viaje y ser los primeros que ayudamos a los utilleros, de lo que tú dices, ¿no? De subir al autobús y esperar a que los más veteranos elijan lugar. Y eso a veces hay, no sé cómo lo llevas, ¿no? Hay momentos en los que tú también tienes tu situación personal y ves a lo mejor un joven, ¿no? Debutante que llega a su primer día al entrenamiento y entra como si fuera llevara toda la vida ahí. Y sobre todo, ¿cómo lo llevas eso? Sí, tratamos de no confrontar tanto, de explicarlo, de hacer entender de por qué razón se hace así. No imponérselo porque sí, sino que entiendan de que llegamos de un viaje y nuestros utileros capaz que están desde cualquier hora trabajando, o que nosotros llegamos y nos subimos al autobús, cada uno se sube a su coche y se va para su casa y ellos se quedan 2 o 3 horas más trabajando. Entonces es increíble, pero muchas veces los más grandes son los que agarran las cosas para tratar de ayudar. Y ahí los más jóvenes que entienden algo, que se van dando cuenta, siguen ese camino. Cuando antes ni siquiera nos lo tenían que decir o nada, ya lo sabíamos porque era así, porque era una norma implícita que existía y había que hacerlo porque era así. Entonces, ha cambiado mucho. Yo siento que cada vez va a cambiar más porque ya la gente grande de ahora ya no le ha tocado vivir la época nuestra. Entonces todo eso se va perdiendo. Como mucho lo tenemos que tratar de trasladar nosotros a las generaciones que vienen para ver si se puede seguir de esa forma. Te lo digo porque a nosotros, un poco la capitanía actual, la capitanía más antigua, que estoy de acuerdo contigo, antes podía recaer en la figura de una persona, ahora es una capitanía cooperativa, ¿no? En la que recaen un grupo de capitanes, pero también el grupo en general, te hablo de aquellos que no son capitanes, quieren ser parte de las decisiones. Estarás de acuerdo conmigo que ahora cualquier decisión, cuando tienes que dirigirte a la propiedad o dirigirte al entrenador, es mucho más consensuada, o te ves en la obligación de pedir opinión a todo el mundo para ese mensaje. Pero antes de pasar un poco a esto, ¿no? A cómo ves tú la capitanía anterior a la de ahora en cuanto a la gestión de ese mensaje al grupo, a nosotros se nos dirigía muy diferente, en el sentido de que con nosotros eran mucho más directos, posiblemente los capitanes actuales, ¿no? Ahora parece que por cómo es ese cambio de la sociedad, se quiere llegar al mismo camino, pero se tiene que utilizar una serie de palabras, una serie de métodos que con nosotros a lo mejor, pues, en el entrenamiento tú lo notabas, en la dureza a lo mejor que te podían entrar, en cómo se dirigían a ti, en la distancia que te marcaban, pero también notas mucho que la relación capitán o jugador joven, el capitán actual también tiene que hacer un acto de adaptación a toda esta nueva generación o a la forma de relacionarnos a nivel social, ¿no? Que como bien dices también sale fuera de los vestuarios. Sí, a mí me pasó también un poco el cambio de venir de otra cultura completamente distinta. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. En Argentina en ese sentido somos mucho más directos y por ahí no tenemos tanto cuidado en la manera en que vamos a dirigirnos. Yo veo que acá sí son mucho más sensibles a la hora de... Y yo con el tiempo he aprendido a ser más tranquilo, a tomarlo con más calma. Yo era muy directo, muy frontal. En eso yo no daba vuelta. Yo si te tenía que decir algo, te lo decía de la forma que me salía, te gustara o no. Con el tiempo he aprendido a saber manejarme con esas situaciones y al llegar a otra cultura, a otro país, he tenido que también controlarme un poco más porque a la gente no le gusta que lo apriete tanto. La gente cuando lo aprieta mucho saltan las susceptibilidades, entonces en ese sentido hay que saber manejarlo. Por eso también hablamos de conocer al compañero. Yo sé la forma que le puedo hablar a Cote, que no es la misma que le puedo hablar no sé, a Hassan, por ejemplo, por poner nombres. Yo sé que a uno le puedo gritar y le puedo por ahí con un insulto lo despierto, y si le digo ese mismo insulto para levantarlo a otro, capaz que se viene abajo. Entonces hay que saber convivir con todo eso, porque la realidad es que los necesitamos a todos los compañeros bien.
y no queremos afectar a nadie en ese sentido. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Antes te decían las cosas como te las tenían que decir y se terminaba, porque la realidad es que estamos jugando al fútbol y después a la hora de salir a la cancha, en Argentina encima como se vive, la gente te aprieta muchísimo, el hincha te aprieta muchísimo. Entonces, un poco es como que te vas adaptando a lo que va a venir. Te va a apretar tu compañero porque el fin de semana no va a apretar la gente a todos. Entonces, en ese sentido veo que ha cambiado mucho y que también la diferencia cultural es importante. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Respeto igual a todo el mundo, pero el trato individualizado. El otro día me preguntaban personas, bueno, gente que ha visto o profesionales, te diría, mejor dicho, que han seguido el podcast, que cómo se hace, ¿no? Para que un capitán en un periodo tan corto de tiempo pueda llegar a conocer, o al final por la exigencia, llegas a un equipo nuevo, llegas en verano, muchas veces sabes, Cali, que la experiencia de vida, acabas conociendo a las personas con el paso del tiempo, y me preguntaban que si se podía llegar a saber cómo haces para conocer en ese proceso tan corto de tiempo a una persona para llegar a algo tan importante como es lo que tú acabas de decir, ¿no? Teniendo en cuenta que cada uno se está jugando el bien del colectivo, pero también el bien individual, que hay muchos proyectos de vida. La pregunta es, ¿cómo haces tú para conocer al grupo? O cada una de las personalidades que conforman el grupo. Más o menos dentro del campo te vas dando cuenta ya de por sí. Pero después es importante tener esa comunicación, esa charla de preguntar, de interiorizar, de saber cómo está cada uno, que si tiene algún problema, que no es Claro, fácil. perdona que te lo diga o que te corte, Sí. te lo digo porque antes pasábamos mucho más tiempo en el vestuario. Ahora se puede pasar, y entiéndeme por dónde voy, ¿no? Antes el tema de la tecnología no existía, entonces convivías mucho en el vestuario. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Tú al final estabas en la obligación para relacionarte, te relacionabas con el de al lado, llegabas a saber temas personales, temas familiares, porque era tu grupo y no tenías un teléfono móvil para comunicarte con lo exterior, ¿no? Entonces, ya no entro en si pasáramos más o menos tiempo, pero el tiempo que pasabas lo pasabas con los que estaban y eso sí te permitía acercarte rápido al grupo, ¿no? A veces he sentido que los propios jugadores en el fútbol más actual no llegan a saber realmente nada del aspecto personal, incluso ni del familiar, ¿no? De la otra parte. Entonces, en este fútbol al cual vamos ahora, ¿cómo se puede llegar, ¿no? a esa excelencia de la capitanía, como tú dices, de poder conocer al jugador, cuando tenemos más barreras para poder acercarnos al mismo? Todo es pasar tiempo, pero el tiempo es distinto por cómo está estipulado o cómo las personas se relacionan por la tecnología. Sí, eso creo que ha complicado un poco toda la tecnología, el uso de los celulares. Cada uno está en su burbuja y por ahí. Pero bueno, acá nosotros llegamos muy temprano, tenemos, por ejemplo, en el club la obligación de desayunar. Entonces ahí en el desayuno pasamos un tiempo y creo que es importante. Creo que surge de cada uno el hecho de tener una conversación. Porque si yo no me acerco a un compañero y no le pregunto qué tal tu día o qué haces o cómo es tu situación, vivís solo, estás en pareja, creo que parte de cada uno y es importante dentro de un grupo conocerse. Después sí, es verdad, nos metemos dentro de la cancha y capaz que yo no soy amigo de la mayoría, pero entras y cuando estás convencido y tienes un objetivo claro en común, vas por ello y no importa si te conoces más o menos, pero hay veces que sí el rendimiento de un compañero puede estar afectado por la situación personal que está pasando. Y está en uno de enterarse y saber en qué lo puedes ayudar, que capaz que te acerca a preguntarle algo, no te lo quiere comentar porque no es cercano tuyo, porque tenemos personalidades distintas y no somos compatibles, pero de eso se trata. Nosotros acá desayunamos juntos, tenemos la comida después de entrenar también. Hay momentos donde por ahí podemos compartir y podemos interiorizarnos de lo que le pasa al compañero. Y después lo que te comento, por ahí yo no me pongo a hablar con los 25 o 24 compañeros que tengo, pero otro de los capitanes o otro de los líderes de nuestro grupo
sí, tiene relación con otros tres, el otro con otros tres, y vamos hablando y entre nosotros, y por ahí vemos un compañero que está un poquito bajo en rendimiento, que no lo vemos enchufado como siempre. Entonces yo me acerco a algún amigo de él y le pregunto, ¿sabes qué le pasa? ¿O en qué podemos ayudar? Eso es lo que hablamos, por eso es a veces tan complejo el hecho de ser capitán, porque no es solamente ponerse un brazalete, pegar 3 gritos salimos a la cancha y hacerme el loco y hablarle al árbitro, no, hay que estar en muchos detalles, que sí, por ahí el que está por fuera no entiende, no conoce cómo es el tema, pero gracias a esta oportunidad que nos da de conversar, la gente se entera de las distintas situaciones que se van viviendo, que en sí somos como una familia acá adentro que tratamos de resolver los problemas para el fin de semana hacerlo de la mejor forma posible y que como acá toda Asturias esté contenta porque el Sporting gana. Y cuando no nos va bien, tratar de solucionar esos problemas para ver qué pasa, para levantar el rendimiento de las individualidades, para que surja el colectivo y así poder mejorar y dar satisfacción a ellos y obviamente a nosotros mismos, porque si hay alguien que quiere ganar, somos nosotros. Te preguntaría por eso, ¿crees que la capitanía, lo hemos hablado, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿ha cambiado la capitanía de cómo la ves ahora tan compartida a la capitanía actual? ¿Y qué punto de relevancia ves al entrenador? Me refiero, que el entrenador realmente confíe en ese grupo de capitanes, porque si muchas veces lo has explicado, ¿no? Entre jugadores cuesta llegar a conocerse, muchas veces el entrenador vive más alejado de lo que se puede llegar a pensar, porque de cara al entrenador todo el mundo intenta, ¿no? Pues tener o mantener una compostura que a lo mejor cuando las puertas se cierran pasa a ser un poco más diferente, ¿no? La realidad de cada uno de nosotros. Entonces, ya te hablo como si fuera yo jugador, pero bueno, aún no se sigue sintiendo como tal, ¿no? Entonces te pregunto, ¿ha cambiado mucho la capitanía de hace años a la capitanía actual? ¿Y qué punto de importancia ves tú al entrenador en la creencia, a los capitanes, al grupo de capitanes, para conseguir esa cohesión de grupo? Sí, yo pienso que antes los capitanes, entre 3, 4, 5 los que eran, tomaban las decisiones y se acababa, no había conversación, era así. Y no preguntes. Claro, era así, punto. Ha cambiado un poco. A mí me gusta en ese sentido dialogar, que estén todos enterados de lo que va a pasar, de las situaciones que se viven, que tengan opinión. Después, obviamente, capaz que la última palabra o la última decisión sí se toma entre los que más experiencia tengan, pero sí con el respaldo y el apoyo de todo el grupo. En ese sentido, pienso que sí, que va cambiando, que ya es una democracia, por así decirlo. Todos tienen voz y voto y se escucha todo. Y los capitanes lo que podemos ir haciendo es asesorando, orientando un poco de cómo, dando la opinión de cómo vemos nosotros algo y hay que tratar de que todos lo entiendan de esa manera. Eh, Eso por un lado, de cómo va cambiando el tema de la capitanía con el tiempo. Y después con el entrenador es clave tener una buena comunicación, porque en definitiva lo que pretende el entrenador o el cuerpo técnico lo puede bajar al grupo a través de los capitanes. Si hay un buen diálogo, si hay un buen entendimiento, es muchísimo más fácil. Y no por esto te estoy diciendo de que los capitanes tienen que jugar sí o sí, porque no, pero después el entrenador elige y los capitanes, si no toca, tienen que entender distintas situaciones, pero el diálogo tiene que existir, tiene que haber acuerdos, las cosas, el mensaje que se baja tiene que estar claro por parte de todos, porque por ejemplo, nosotros como capitanes decimos que la gente tiene que llegar a entrenar a cierto horario. Ya tiene que estar. Y supongamos tenemos 2 compañeros que no lo respetan y después el entrenador no le importa nada y juegan todos los partidos. ¿Cómo hago yo como capitán para exigirle algo a un Al compañero? resto. Si después sabe que juega todos los partidos, entonces los capitanes estaríamos pintados, como lo llamamos nosotros. O por ejemplo, el entrenador dice, no, quiero a todos los jugadores que no suban de peso, por ejemplo.
y hay compañeros que no lo hacen. Entonces el entrenador dice, bueno, este mientras que no baje de peso no va a jugar, pero yo soy compañero, él es mi compañero y lo necesito dentro del campo de juego porque sé lo que me puede aportar. Entonces ahí está, yo como capitán, tratar de llegar a mi compañero y hacerle entender que por su bien y por el de todo el grupo, tiene que tratar de mejorar en ese aspecto. Y por ahí va mejorando, pero no de la forma que quiere el entrenador. Entonces yo como compañero y como capitán puedo ir y decirle al entrenador, mira, se está esforzando, está queriendo cambiar su situación, manejalo de otra forma, o sea un poco más permisivo, que él con el tiempo va a llegar a lo que le estás pidiendo, pero no lo maté porque si no después nosotros no tenemos herramientas para seguir haciendo de que él crea en lo que le estás pidiendo y de esa manera seguir progresando. Entonces es importante ese feedback con el entrenador porque les conviene tanto a él como nos conviene a nosotros como grupo. ¿Y qué pasa, Cali, cuando tú al final eres proteccionista del grupo, en el sentido de que el mensaje del grupo lo trasladas? Además, eres exigente con el grupo, lo sé, me consta, además lo explicas de forma maravillosa, ¿no? En lo que representa la capitanía y en lo que representa ese punto de unión, ¿no? Pero me gustaría preguntarte qué sucede cuando, porque muchas veces lo has hablado de la responsabilidad, has hablado de que muchas veces las situaciones recaen en la figura del capitán. Pero ¿qué sucede cuando el capitán se tiene que poner en contacto con el entrenador o con la propiedad y el mensaje arriba sabes que no va a gustar? Al final el que da la cara es el capitán. Si es cierto que hay 23, 22 o 20 jugadores que no suben a esa reunión, pero las caras visibles y las que comunican muchas veces son las que reciben, ¿no? El feedback, o mejor el feedback, ¿no? La respuesta por la otra parte. Y a veces sabes que la respuesta puede ser chocante, ¿no? Ahí realmente otra vez vuelves a dejar tu figura a un lado, porque a lo mejor lo fácil es no exponerte a esa reunión, pero te tienes que exponer, Cali. ¿Qué sucede ahí? Y es complicado porque vas a situaciones que no sabes con qué te puedes encontrar. Pero si yo exijo a mis compañeros y le pido que me den el máximo y me lo dan, ellos tienen que saber que alguien los va a respaldar. Entonces, yo te lo dije al principio, mis compañeros son lo más importante que tengo, porque salimos a esa cancha juntos y vamos a morir el uno por el otro. Entonces, también cuando toca exigir a la otra parte, hay que ir y hacerlo. Obviamente que yo no creo en la disputa o siempre se puede consensuar, siempre se puede dialogar, siempre se pueden acercar las partes, entender que se puede llegar a un punto en común, un punto medio, pero sí, hay veces que si el grupo lo necesita, uno tiene que ir y jugársela, y en ese sentido yo no tengo problema, porque si sería algo ilógico o algo que no es razonable, yo no, ahí sí que trataría de que hacer entender a mis compañeros, por ejemplo, que no tiene sentido lo que vamos a hacer porque es algo que es ilógico, como te decía recién. Pero sí algo que en lo que realmente creo y que me parece que es algo justo, hay que hacerlo. Y lo hago por más que pase lo que pase. Asumiendo las consecuencias. Yo apoyo la cabeza en la almohada y duermo muy tranquilo en ese sentido, porque yo me esfuerzo al 100% cada día y exijo lo mismo para mis compañeros, que a veces tenés respuesta y a veces no, pero cuando no tenés respuesta, cuando más tenés que apretar y sabiendo, y siempre de manera frontal, porque eso de ir y hablar por detrás o... No, primero es las cosas claras al compañero, explicarle, me parece que te está equivocando en esto, en lo otro, y después los clubes toman decisiones. Y cuando el club viene y toma una decisión, y sí, si sabés que un compañero por el que podés poner la mano en el fuego, la ponés. Pero si es un compañero que vos lo apretaste durante muchísimo tiempo, que le pediste, le pediste por las buenas, le pediste por las malas, y no lo hace, le tenés que decir, macho, discúlpame, pero cuando yo te pedí que hicieras el esfuerzo por el grupo, no lo hiciste. Entonces, ahora andá y esto es un trabajo.
Y hoy tenés contrato y el día de mañana no sabés. Entonces, si el club decide que no pertenece más a la institución y vos y tu compañero no actuó de la misma forma que el grupo actuó por él, lo siento en ese sentido. Pero cuando las cosas son lógicas y son justas, creo que ahí sí vale la pena defender a los compañeros. Me gusta porque hablas mucho del grupo, hablas mucho de las personas y hablas mucho de esa parte, ¿no? De lo que representa el juego como colectivo, no como individual. Te quería preguntar por las arengas previo a los partidos. He escuchado algunas, incluso te podría decir una en particular que te la comentaba un poco en la previa. No es un mensaje por... No es hablar por hablar, ¿no? Para ti las arengas. No, para empezar, creo que para bajar un mensaje o para transmitir algo, tengo que estar convencido yo de lo que estoy transmitiendo, si no, no voy a ser nunca creíble. Y yo cuando bajo un mensaje lo digo completamente convencido de lo que estoy diciendo y creyendo. Entonces, es un poco, ya sea en una arenga o en una charla personal o en una reunión, trato de hacerlo de esa manera. Y también a veces no es fácil porque para motivar a alguien tenés que estar motivado, uno mismo tiene que estar motivado, porque si no es lo mismo, el mensaje no llega de la forma que realmente tiene que llegar. Entonces, en ese sentido trato de hacerlo de esa manera, de que mis compañeros sientan de verdad lo que les estoy diciendo y que nos dé energía para salir al campo. Después es una simple arenga que dura 30 segundos y que genera un poco de ambiente así de esa energía, de transmitir buena energía, pero después está lo que hace cada uno, lo que hacemos en el entrenamiento, lo que trabajamos con el entrenador, la calidad de los jugadores que tenés. Entonces, es sumar un granito más de arena para llegar al objetivo que se plantea. Te lo digo porque yo era portero y te dijiste un portero, a Cristian Joel, y escuchando esa arenga, realmente lo que siente un jugador cuando le toca exponerse y sobre todo vienes de no tener esa titularidad, creo que al final el mensaje es muy claro, ¿no? Y sobre todo muy conocedor de la causa, que es lo que necesita saber el jugador, que tiene el respaldo de lo que realmente importa y no sé si estarás de acuerdo conmigo, al único que no puedes engañar es al compañero porque te ve todo el día, ¿no? Y te preguntaba por las arengas principalmente por eso, porque no hay un mensaje vacío. Y sobre todo puntualizaste en un jugador, empezaste por un jugador, en concreto un portero, y me llamaba la atención eso, que veías que no era simplemente un mensaje motivacional para alentar, como se suele decir, sino también era un mensaje para generar seguridad, y sobre todo cuando puntualizas, ¿no? Y un poco te voy a esto porque me gustaría preguntar, y estamos terminando, es, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Cali? Y a mí como eso, como una persona que daba el 100%, que daba lo máximo, que trataba de ayudar en todo lo que podía a los compañeros, una persona con valores, que respetaba a todo el mundo y que también obviamente se hacía respetar. A mí no me importa que digan, no, ganó tantos títulos, jugó en tal club, fue capitán acá, allá. A mí lo que me importa es que me recuerden como una buena persona, que trataba de dar lo mejor y ayudar a sus compañeros. El fútbol nos da la posibilidad de conocer distintos tipos de personas y para mí lo mejor que me queda es que cada compañero que me cruzo o cada entrenador o cada persona, empleado del club o dirigente, que poder mirarlo a la cara y no deberle nada. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, son las relaciones que uno se lleva y después sí, algunos hacen más goles, otros menos, algunos tienen más títulos, pero yo creo que no cambian absolutamente nada. Bueno, por mi parte, creo que ya estaría todo. Agradecerte tu tiempo. Al final te hemos robado prácticamente 45 minutos. Cali, es un placer para los que te conocemos, pero también seguro que para aquellos que no te conozcan, poder conocer valga la redundancia, poder conocer una persona que mira tanto por la persona y por el bien común, ¿no? Por mi parte y de parte de todo el equipo, muchísimas gracias y si tienes algo que añadir, pues aquí lo dejamos.
No, Alberto, un placer. Muchas gracias por esta charla, por poder compartir un poco el sentimiento y en lo que uno cree. Así que ojalá que le pueda servir a las personas que lo vayan a escuchar y que lo puedan llevar a la práctica. Alguna pequeña cosa que le sirva, que lo pueda llevar a la práctica, ya sea en su vida personal o en el deporte que practique. Pues hasta aquí Khalid Kirdov, capitán del Real Sporting. Fuerte abrazo, compañero. Un abrazo.